Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Este espacio, este momento donde podemos abrir la palabra de nuestro Dios, recibir qué es lo que Dios tiene para nuestra vida y aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y te agradecemos esta oportunidad y te animo a que te suscribas a nuestro canal y que lo puedas compartir con otras personas. El día de hoy vamos a meditar en la escritura ubicada en Zacarías capítulo número 9. Vamos a ir a partir del versículo número 9 hasta el versículo número 17 y nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Canto de esperanza, canto de esperanza. Quiero iniciar haciéndote una pequeña pregunta personal. Si tu vida, si todo lo que tú has vivido hasta este momento lo pudieras resumir y le pudieras poner el título de una canción, ¿qué título de canción le pondrías? Es más, ¿qué letra le pondrías a tu vida? ¿Qué ritmo usarías para representar hasta este momento toda tu historia que has ido viviendo hasta este momento? ¿Sería una canción de esperanza? ¿Sería una canción de alegría? ¿Sería un lamento de tristeza? ¿Sería una apertura a la fe? ¿O bien quizás una especie como de letra que tiene que ver con la gracia de Dios, que Él nos permite tener una segunda oportunidad en nuestra vida? Bueno, en la porción bíblica del día de hoy precisamente se inicia en el versículo número 9, haciéndonos notar la necesidad de la alegría, haciéndonos notar que necesitamos cantar, que necesitamos llevar adelante una canción. Dice el versículo número 9 en la versión Dios habla hoy de la siguiente manera: Alégrate mucho, alégrate muchos, ciudad de Sión. Canta de alegría, ciudad de Jerusalén. Nos habla de que necesitamos tener una expresión de cántico, una expresión de alegría. Y más abajo en el versículo número 12 se nos habla precisamente de que nosotros, a pesar de ser prisioneros de la esperanza, nosotros podemos tener una gran bendición, una doble recompensa. Por eso me di la tarea precisamente de tratar de observar tres enseñanzas sencillas que tienen que ver con nuestro canto de esperanza, que tienen que ver con nuestro canto de alegría, muy a pesar de las dificultades que podemos estar enfrentando el día de hoy. Y creo que la primera enseñanza yo la puedo observar a partir del versículo número 9 y el versículo número 10, y le puse de la siguiente manera. Número 1, llénate de esperanza porque nuestro Rey se acerca. Claro, la principal razón de nuestra esperanza, la principal razón de nuestra canción alegre debe de ser de que sencillamente, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, tenemos un Rey que se acerca, que se hace presente y viene a ayudarnos. Te leo los versículos ahora, versículo 9 y versículo 10, ahora en la versión Reina Valera. Dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Versículo 10. Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, los arcos de guerra serán quebrados y proclamará la paz a las naciones. Su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Y aquí el profeta nos hace notar que, a pesar de las situaciones difíciles, que a pesar de las crisis que podamos estar viviendo, podemos llenarnos de esperanza de saber que tenemos un Dios que se acerca de manera humilde, que se acerca de manera sencilla, de manera cálida. Él hace mención, ¿verdad?, de esa humildad diciendo cabalgando sobre un asno. Y nosotros podemos recordar la palabra del Señor, ¿verdad?, en esa entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, precisamente entrando en un humilde asno, en un humilde pollino, entrando, ¿verdad?, recibiendo la alegría del pueblo, sabiendo que hay un Salvador que está
llegando. Querido hermano y querida hermana, tenemos un Dios que es un Dios cercano, tenemos un Dios que es un Dios justo y que es nuestro Salvador, que está listo para ayudarnos en la vida y que Él nos quiere ayudar en cada una de nuestras batallas. Su señorío, el señorío de Dios debe de permear toda nuestra atmósfera, toda nuestra vida, todas nuestras circunstancias. El versículo número 10 nos habla de ello. Dice, Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, los arcos de guerra serán quebrados y proclamará la paz a las naciones. Su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Tenemos un Dios que es el Señor, tenemos un Dios que su señorío abarca en cada rincón de nuestra historia y cada rincón de nuestra vida. Debemos permitir entonces que Él sea nuestro Señor, no tan solo nuestro Salvador, no tan solo nuestro proveedor, no tan solo nuestro ayudador. Él debe de ser nuestro Señor. Bueno, hay una segunda enseñanza aquí de esta meditación del día de hoy que puedo observar ahora a partir del versículo número 11 y le pusimos así: llénate de esperanza porque Dios nos saca del pozo, entre paréntesis, de la cisterna sin agua. Dice el versículo número 11, tú también por la sangre de tu pacto serás salva. He sacado a tus presos de la cisterna en que no hay agua. Y tenemos que recordar que una cisterna sin agua representa de alguna forma esos lugares de sequedad, esos lugares donde nosotros hemos sentido que la vida no tiene como una fluidez, donde de alguna forma no tenemos un propósito. Esas sequedades del alma, esa alma cansada que clama por ayuda, esos momentos de dificultad donde nos sentimos de alguna forma fracasados, derrotados, donde hemos fallado y nos podemos sentir incluso culpables debido a nuestra manera de vivir, esa resequedad del alma que nos impide disfrutar de la alegría, que nos opaca el corazón y nos va desviando de la vida, que nos lleva por los rincones de la duda, que nos lleva por los rincones de la soledad, del miedo, incluso de las relaciones rotas. Creo que es muy importante reconocer entonces que este Dios que se acerca, que Dios que viene precisamente para rescatarnos de ese hoyo, de ese pozo, de esa cisterna donde no hay agua. Recuerda muy bien que dice la Escritura que el Señor nos saca de ese pozo, de ese lodo cenagoso y nos pone sobre una peña para bendecirnos. Creo que es importante entonces que nuestra canción de esperanza de alguna manera se enfoque en esta parte y reconozcamos que tenemos un Dios que nos saca de ese pozo, que nos saca de esa cisterna. Te hago una pequeña pregunta. ¿Has estado en alguna vez en un pozo de ese tipo? ¿Has estado en las resequedades de la vida, donde te duele la culpa, donde te duele el fracaso, donde los problemas han minado tu ánimo y te han robado la alegría de la vida? Creo que es interesante entonces que nos llenemos de este canto de esperanza y retomemos nuevamente nuestra historia. Y hay una última enseñanza a partir del versículo número 12 en adelante y que le pusimos así: mantén la esperanza y regresa a tu fortaleza. Mantén la esperanza y regresa a tu fortaleza. No importa tus circunstancias, no importa lo que estás viviendo, mantente entendiendo que tenemos un Dios que nos puede ayudar. Te leo el versículo número 12, dice: volveos a la fortaleza, prisioneros de la esperanza. Hoy también os anuncio que os dará doble recompensa. Y entonces aquí se nos habla de una manera muy directa. Se nos dice que tenemos que regresar nuevamente a la fortaleza, que tenemos que nuevamente volverlo a intentar. Sabes, la fortaleza del creyente no es su fuerza en sí, ni las habilidades que podamos tener, sino la fidelidad de un Dios que no se rinde, la fidelidad de un Dios que sigue ahí ayudándonos en cada circunstancia de nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que regresar nuevamente a la fortaleza. Necesitamos regresar nuevamente a congregarnos, a la oración, a la lectura de la palabra, a la presencia de nuestro Dios, a poder nuevamente a involucrarnos en el servicio dentro de un ministerio, dentro de nuestra congregación, habilitándonos para la vida. Eso es regresar a nuestra fortaleza y entender que somos prisioneros de la esperanza de un Dios maravilloso que nos sostiene,
sostiene y que nos va ayudando en cada momento de la vida. Volver a congregarte, volver a orar, volver a servir, permite que nuevamente vuelva a renacer el canto en tu vida, la alegría de la vida, el enfoque correcto. Recuerda muy bien que Dios no olvida tu labor, que Dios no se olvida de lo que tú has estado haciendo y en su momento Él va a traer una recompensa abundante en tu vida. Dice la escritura aquí en este versículo, dice, te lo voy a leer ahora en la versión Dios habla hoy. Ustedes, cautivos que mantienen la esperanza, regresen a su fortaleza. Les digo que voy a darles en bendición el doble de cuanto tuvieron que sufrir. ¿No te gusta esta idea? Si has sufrido, si tu canción, a lo mejor tú me dices, pastor, mi canción ha sido una canción de sufrimiento. Bueno, qué bello es entender ahora entonces que si el Señor te dice en este versículo número 12 que Él te va a dar en bendición el doble de cuanto has tenido que sufrir. Imagínate, si tu sufrimiento ha sido grande, imagínate entonces el doble de esas bendiciones que Dios está preparando para tu vida. ¿Sabes? Qué hermoso es saber que el Señor nos ayuda, qué hermoso es saber que el Señor nos va acompañando en cada momento de nuestra historia. El versículo 17 termina diciendo algo muy hermoso, porque cuánta es su bondad y cuánta es su hermosura. Habla de la hermosura de Dios, habla de la bondad de Dios, que al final nos trae el trigo que va a alegrar a los jóvenes y el vino que va a alegrar, que va a bendecir a las doncellas. Qué hermoso devocional. Qué manera tan extraordinaria nuestro Dios tiene de expresarnos a través de esta escritura, precisamente que Él nos da la esperanza, la alegría, la paz para poder seguir adelante. Me tomé el atrevimiento de poder escribir un breve poema que quiero compartir contigo, precisamente rescatado de esta porción bíblica del día de hoy, un poema que quiero compartirte con mucho cariño y con mucho respeto. Dice así: Canto de esperanza, inspirado en Zacarías 9, del 9 al 17. Viene el Rey, no en limusina ni en trueno, sino en el polvo cansado de un asno, con las manos abiertas, como un pan recién partido en la esquina del alma. Viene sin ejército, pero su sombra incendia los montes y las piedras. Esas viejas testigos del dolor ensayan un canto nuevo. Yo lo espero, prisionero de su voz, cautivo del rumor de la esperanza, mientras el aire anuncia su paso y los lirios despiertan del polvo. De las cisternas secas me levanta, de los pozos donde la fe se oxida, donde las oraciones se evaporan como lágrimas antiguas. Allí, en la sequedad del alma, su promesa gotea como rocío sobre una herida. Y me dice: vuelve a la fortaleza, hijo cansado. Vuelve al refugio donde aún canto sobre ti. Tu prisión será esperanza, tu llanto será semilla, tu pérdida será doble bendición. Entonces canto, con voz rota pero viva, como quien ha visto la noche y aún cree en el amanecer. Canto entre ruinas, porque el viento del Espíritu sopla otra vez, porque el cielo se abre en medio del polvo y el Rey humilde sigue viniendo montado en la ternura de un Dios que no se rinde. Querido hermano, querida hermana, Dios no se ha rendido contigo. Dios te sigue acompañando, Dios te sigue fortaleciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a llenarnos de fe, vamos a llenarnos de esperanza. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.